Bendiciones, saludos, amados pastores, hermanos y amigos en Cristo. Les bendecimos, amén, en esta noche. El Padre eterno les bendice. El Padre eterno les fortalece, amén. Y creemos que cuando la palabra del Eterno se comparte, se imparte, algo sucede. Principalmente porque creemos a la palabra, amén. Creemos a lo que dice la Escritura. Es muy importante eso. Y es algo lo cual mismo Cristo declaró y enfatizó, y también nos dejó este desafío. Bendiciones, mi hermano Cristian, saludos, bendiciones, amén, gloria al Señor. Vamos a estar meditando por un momento en la palabra del Señor. En Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Estaremos viendo hoy algo lo cual es muy importante que tomemos en cuenta. Amén. El testimonio de la Escritura. Es importante que nosotros estemos buscando lo que dice la Biblia. Porque si profesamos la fe del Eterno, tenemos que conocer, tenemos que nosotros estar estudiando, indagando la palabra de Dios. Amén. Porque la Escritura es la base principal que sustenta la fe del Hijo de Adonai. Si nosotros no escudriñamos la Biblia, entonces no vamos a crecer, no tendremos fundamentos espirituales, no tendremos convicción de quiénes somos en Cristo. Y por esa situación, algunos batallan. Cuando viene un momento difícil, momento de prueba, de lucha, se batalla. Porque no tenemos una base la cual nos sustente nuestro espíritu. No tenemos una plataforma donde nosotros estamos siendo guiados y enseñados para poder vencer y también tener el testimonio de la Escritura. Porque si principalmente la Escritura nos da testimonio de quién es nuestro Señor. Amén. Y en estos tiempos, hermanos, es muy importante que escudriñemos la Biblia y todo sea a la luz del Espíritu Santo. Todo sea conducido por Él. Amén. Porque es ahí cuando entonces habrá vidas, habrá corazones, habrá familias, habrá hogares fortalecidos, poderosos. Amén. Que sabremos cómo enfrentar los momentos difíciles en todo tiempo. Pero es importante que nosotros estemos preparados. Y Cristo lo dijo. Amén. El Maestro Yeshua lo dijo en Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cristo dando testimonio de su Padre. Hay un versículo aquí mismo, amén, en Juan capítulo 5, versículo
34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Porque la intención de Cristo era dar a conocer el poder de su Padre, dándoles a entender el propósito por el cual su Padre lo envió, su Padre lo estableció en la tierra. Y todos los que rodeaban a Cristo estaban atónitos, otros estaban en contra de él por la enseñanza, por lo que él les decía. Pero Cristo estaba dando testimonio de su Padre eterno. Y dice la palabra del Señor: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Está diciendo claro el Maestro: al quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, era tanta la claridad, pero también tanta la oscuridad para las personas que lo rodeaban, sean judíos, fariseos, saduceos. Fariseos eran los que aparentaban conocer realmente la ley, pero no estaban caminando realmente en las promesas que Yahweh le dio a Moisés en aquel momento que subió al monte, donde le reveló por el dedo del Eterno la ley, los mandamientos que tenían que establecerse y declararse en los corazones para que así pudieran ellos tener una dirección. Porque algo lo cual tenemos que darnos cuenta por la Biblia es que la palabra nos alumbra, hermanos. Entonces viene el testimonio del poder de Dios. Viene la luz. Hay una palabra que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como el Padre nos hace ver realmente el propósito por el cual Él estableció la Escritura. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿realmente la palabra, el testimonio, la Escritura es para mí luz? Porque si eres de las personas que estudian la Biblia, ¿ok?, la lees, pero hasta allí, entonces solamente somos oidores. Amén. Y solamente somos personas que leemos la Biblia, pero nos quedamos solamente como címbalo resonante. Hacemos ruido. Aparentamos que sí sabemos. Aparentamos que tenemos mucho conocimiento, pero no hay realmente, hermanos, testimonio de la Escritura. Porque algo importante que me enseña la Biblia es que al escudriñar esta palabra, al estar dispuesto a recibirla en mi espíritu, al estar dispuesto a recibirla en mi corazón, a que la palabra penetre, a que la palabra venga y trate con mi corazón, con mis coyunturas, trate con toda mi estructura, eso me está enseñando a mí que me va a dar testimonio. A mí me va a dar testimonio la palabra. La palabra a mí me va a dar realmente evidencia que esta palabra tiene poder, que esta palabra tiene la capacidad de hacer contigo y conmigo el propósito para bien, para enderezar tu camino, enderezar mi camino, para llevarnos al propósito que se le reveló al apóstol Pablo, puesto los ojos en Yeshua y consumador de la fe, puesto los ojos en el autor, amén, en el verbo, en el que era, el que es y el que ha de venir. Es ahí donde el Padre nos lleva a una conexión, donde nos lleva el Padre
a una vivencia, hermanos, donde la luz de la palabra empieza a traer su revelación. Y estamos en un proceso. Viene la revelación de la palabra, pero eso indica que yo no me estoy conformando solamente a ser una persona que la lea. No, la voy a escudriñar. Voy a ir realmente a lo que significa escudriñar. Vamos a ir ahí. Por eso el Padre le reveló a Moisés su palabra, dándole la visión para que él guiara un pueblo y presentara las tablas de la ley, que se conocen el Pentateuco, la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento. Es ahí cuando empieza el Padre a dar la ley, a estar principalmente enfocando un propósito a un pueblo que necesitaba una guianza. Hoy la iglesia, hoy el pueblo necesitamos ser guiados por la palabra, hermanos. Porque la palabra es la que nos va realmente a impactar nuestro espíritu. Y si no hay palabra, si no la escudriñamos, si no somos nosotros realmente personas que nos interese buscar al Señor, siempre seremos los mismos. Aclaro, cada día usted lucha, tu servidor también lucha. Amén. Porque la palabra nos confronta todos los días. Hoy yo puedo cometer un error y voy a la Biblia y la Biblia me va a hablar, me va a decir, enderézate en esta área. De eso es lo que la palabra hace, el testimonio que ella misma tiene. Es el testimonio del Eterno, es el testimonio de Yahweh, es el testimonio de Elohim, es el testimonio de Yeshua HaMashiach, es el testimonio del Espíritu Santo, es el testimonio vivo, es el testimonio eficaz, es el testimonio, hermanos, que siempre permanece para siempre. El cielo pasará, la flor se seca, amén, la flor se cae, escuche, hermano, pero la palabra permanece. Es allí donde nosotros tenemos que valorar el poder de la palabra, el escudriñarla, el testimonio de la Escritura. Eso es poderoso, hermanos. Y es ahí cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de lo que hemos estado dejando ir. Dejamos de ir realmente la bendición. Dejamos nosotros ir el propósito de Dios para nosotros. Hay un propósito bien maravilloso de parte del Señor. En Cristo estaba el propósito, porque el Padre estaba interesado que su mismo Hijo diera testimonio de Él mismo. Por eso decía Yeshua, yo y mi Padre uno somos, y lo que hago hoy lo hago juntamente con mi Padre. Un testimonio vivo, eficaz, que no solamente quedaba en palabras. El apóstol Pablo lo relata, y ahorita voy a leer un versículo, pero me impacta a mí cuando dice Cristo, escudriña las Escrituras. Cuando habla de escudriñar, está hablando de indagar meticulosamente, algo lo cual a veces requiere revisión, revisar cosas, amén, que otros ignoran, que otros a lo mejor no buscan. Cuando dice Cristo, escudriñen, está diciendo, es el momento que indaguen meticulosamente, que ustedes realmente se den cuenta de lo que les presento, de lo que les comparto, que lo que los estoy diciendo hoy tiene un peso maravilloso, el cual ustedes han dejado y se han apartado de mi palabra. Porque para muchos judíos, porque para muchos fariseos, o los fariseos, saduceos de aquel tiempo, no era aceptable el consejo y la palabra que Cristo les compartía. Cuando Él hablaba, algunos decían que hablaba con tanta autoridad. Otros decían, ¿por qué dice que Él perdona pecados? Algunos hermanos señalándolo que por Beelzebú echaba fuera demonios, porque había un testimonio, había palabra, había enseñanza.
Él se paraba enfrente de los magistrados, enfrente de las personas que tenían un rango espiritual en aquel tiempo. Pero Cristo, con la palabra, empezaba a hablar del Antiguo Testamento y decirles, como dice la Escritura: el Espíritu del Señor Yahweh está sobre mí, porque me ungió Jehová. Es cuando les declaró en aquel tiempo y les dijo: me ha enviado a sanar a los enfermos, testificando esa profecía que fue declarada en aquel tiempo. Y es ahí cuando entonces empezó el poder de Dios a manifestarse. Empezó el poder de Dios a dar testimonio de el Maestro. El Maestro no se conformó. Él empezó a dar testimonio del poder de su Padre, diciéndoles: por eso hoy yo les digo que escudriñen, para que aprendan ustedes realmente y se den cuenta de lo que yo les hablo. Y Pablo está enfatizando esta palabra cuando en 2 Timoteo capítulo 3 nos dice algo bien tremendo, lo que Pablo nos revela en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios, por Adonai, toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Está hablando que toda la Biblia es exhalada por Dios. Esto indica que el Señor sopló de su vida, impartió vida, cuando Él reveló la palabra a cada hombre de Dios, a cada siervo de Él. Nos inspiró, les trajo luz, les trajo su revelación y la puso en su corazón, en su espíritu, y luego les envió a escribir su palabra. Les envió ahora a declararla y a establecerla para que la impartieran y para que quedara registrada como la tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces la palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es declarada, establecida para un propósito, que es el Espíritu Santo, el cual nos lo revela, nos indica, nos enseña, nos ministra y nos está guiando a un propósito eterno. Y qué tremendo lo que dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada, exhalada por Dios, amén, bajo una dirección llena de sabiduría, llena de conocimiento, llena de revelación, llena del poder del Señor. Es ahí cuando dice la palabra del Señor: toda la escritura, toda la escritura. Cada libro que usted ve en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene el aliento del Eterno. Qué maravilloso, hermanos. Cada vez que usted lee un versículo, ¿sabe qué es lo que usted y yo estamos recibiendo? Estamos recibiendo la respiración de Adonai. Cuando usted lee un versículo, un capítulo, recibe la respiración de Adonai. Por eso hay una palabra que dice que la Biblia es medicina para los huesos. Ahí está el secreto para un milagro, para una sanidad, para una liberación, para una restauración. La importancia de escudriñar la Biblia, hermanos. No solamente de voy a leer un salmo y ya, un versículo y ya. No. Que realmente estás dispuesto a que la respiración del Eterno entre a tu cuerpo, entre a tu alma, entre a tu espíritu. Es medicina, hermanos. Es palabra viva
Es palabra eficaz, es palabra de poder, es palabra, hermanos, eterna. Pero el punto es, como no indagamos, como no estamos revisando, como no estamos atentos a lo que dice la palabra de Dios, muchas personas lo tienen en poco. Muchas personas no valoran la palabra de Dios. Cuando valoramos la palabra es cuando empieza la palabra a darnos ese aliento de vida. Recuerde cuando el profeta Ezequiel fue mandado por el Eterno al valle de huesos secos. Y el Eterno le dice a Ezequiel, ¿qué ves? Y Ezequiel le dijo, veo un valle de huesos secos. Y luego el Eterno le hace una pregunta, ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Y Ezequiel, como profeta, conectado al Eterno, le dice, Señor, solamente tú lo sabes. Y entonces le dijo el Eterno, profetiza y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. ¿Qué fue lo que mandó el Eterno? ¿Qué fue lo que le ordenó al profeta? Suelta mi palabra que está en tu espíritu. Les digo una cosa, hermano, bien tremenda. ¿Por qué el profeta tenía la autoridad, tenía el derecho, la capacidad, la libertad de ser enviado con palabra? Porque versículos atrás, capítulos atrás en Ezequiel, el Padre le hizo comer su rollo. Le dijo, cómete mi palabra, será dulce en tu paladar, pero amarga en tu vientre. Ezequiel por un tiempo quedó mudo, no podía hablar. Por un tiempo Ezequiel tenía que guardar silencio, pero en ese momento de silencio el Padre lo estaba preparando. Y es ahí cuando la palabra nos prepara y la palabra nos encausa realmente a un propósito, donde estoy siendo ahora dirigido por su inspiración divina, por su revelación, para que ahora sea útil. El testimonio de la Escritura nos hace ser útiles, te hace que seas un hombre útil en el reino de Dios. Por eso algunos cuando tienen un llamado pero no lo ejercen porque no escudriñan la Biblia. Yo me acuerdo en una predicación del evangelista Héctor de la Cruz, él comenta en su testimonio, él comenta y dice que cuando él se convirtió al Señor, los primeros libros que leyó, hermano, dice que creo que fue en un día, fueron los evangelios. Dice, empecé a escudriñar la Biblia, los evangelios. Empezó a apasionarse por la palabra de Dios. Porque todo el que predicamos, los que predicamos la Biblia, hermano, tenemos que escudriñar. Y no mover nosotros los versículos como queramos, no. Que la palabra nos encauce en su propósito de utilidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. Te va a utilizar, me va a utilizar. La palabra eterna te va a utilizar. La palabra eterna te va a encauzar, te va a llevar, porque la escudriñas y te das cuenta y te vas a decir, realmente voy a ser útil en el reino de Dios. Aquel que se siente inútil, aquel que se siente incapaz, aquel que se siente que no sabe nada, y en parte no es malo expresar, no sé nada, en parte no es malo porque es ahí cuando reconocemos que no podemos nosotros, que esta palabra no es mía, es del Eterno, pero cuando ya el Padre te toma, tienes que estar dispuesto a ser útil. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado, Dios te ha dicho? ¿Cuántas veces el Padre te está diciendo, quiero que seas útil en mi reino? Pero ¿por qué hay un desenfoque? ¿Por qué no estamos enfocados? Porque no escudriñamos la Biblia. No somos personas que estemos indagando, que busquemos ese tesoro profundo, hermanos. Por eso hemos cometido errores. Cuando estamos predicando, enseñamos mal. Y hoy hay muchas enseñanzas que no están en la Biblia. Y usted
lee lo que Pablo nos comparte en sus viajes misioneros. Y Pablo fue uno de los hombres que estuvo peleando en contra de muchas corrientes o doctrinas, aún de demonios, donde la gente buscaba las cosas que no eran realmente del Espíritu Santo. Había personas que traían un evangelio diferente y no era realmente la palabra del Espíritu Santo. Por eso hoy carecemos, hermanos, de autoridad y de poder. En los altares hoy solamente mucho ruido, hay pura emoción, pero no hay realmente un poder del Eterno. No está esa palabra, hermanos, que nos mueva las entrañas. No está esa palabra que te haga reflexionar y digas, Señor, perdóname. No está esa palabra la cual nos esté realmente haciendo ver la realidad de mi vida. Y eso es lo que el Padre quiere. Escudriña mi palabra. No permitas que lo de este mundo te separe de mí. Tenemos que empezar nosotros a encauzarnos, hermanos, en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra escudriñar, viene del latín, amén, scrutinari, y luego se divide en esta palabra en scrutan, que es rebuscar. Y también de la palabra scrutan viene la palabra la cual dice ahora scruto, que es basura. ¿Por qué basura? Porque cuando escudriñamos, cuando estamos indagando, hay personas las cuales le van a tomar un valor, pero otras personas no, la van a tomar como cualquier palabra. Entonces es como si dijéramos, para mí esto no sirve, para mí esto es como si fuera basura, como si no sirviera para nada. No la valoramos, no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Es ahí cuando nosotros empezamos a desviarnos de la verdad de Dios. Pero lo importante es que si yo escudriño es porque estoy rebuscando. Y tenemos que rebuscar, y tenemos que indagar, y tenemos que estar siendo preparados. La Biblia dice, para ser útiles, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es ahí lo que quiere el Eterno. Cuando escudriño, cuando rebusco y digo, anhelo más. Yo quiero que esta palabra se haga un rema en mi espíritu. Que esta palabra me dé luz. Y la palabra nos va a ayudar a salir de ese problema. Porque es útil. Porque enseña. Porque redarguye. Porque nos corrige, hermanos. Porque nos instruye en justicia. Es ahí cuando entonces empieza un cambio en nuestras vidas. Porque empezamos nosotros a darle el primer lugar a la Escritura. Y si mismo Yeshua dijo, escudriñar mi Escritura, mi palabra. La Biblia Kadosh nos dice, ustedes se mantienen examinando el Tanaj. Es como se le conoce en el hebreo, el Tanaj. Porque piensas que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí. Cambia la palabra de igualmente a lo que nos dice cuando investigamos la palabra escritura, nos lleva a examinar. Ustedes se mantienen examinando. Entonces dice la palabra, manténganse examinando mi escritura. Manténganse. Porque al mantenerse escudriñando mi escritura, el pensamiento principal es que allí está la vida eterna. Me mantengo en la vida eterna. Me mantengo en la inspiración del Eterno. Me está inspirando su palabra, me está renovando todos los días. Me mantengo constantemente en las profundidades del Señor.
El testimonio de la Escritura nos lleva a escudriñar, escudriña, pero también, hermanos, la palabra escudriñar también es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Escudriñar es un verbo que se refiere a examinar, analizar con mucha atención los aspectos más profundos del texto en cuestión. Es allí, tengo que pasar tiempo, decirle: Padre, ilumíname, revélame esta palabra que no la entiendo, hay cambios. Es ahí cuando entonces empezarás a experimentar un crecimiento en tu vida, porque amas la Biblia. Examinamos, inquirimos, averiguamos. A ver, ¿esto qué? Y es cuando entonces recibes más de Cristo. Ustedes se mantienen examinando, examinemos. Tienes que mantenerte todos los días para que tengas testimonio del Eterno, para que tengas testimonio de la Escritura, para que puedas hablar de Él con pasión y con entusiasmo, que te vas a parar segura, compartiendo el poder de Dios. Cuando hablamos de escudriñar, lógicamente nos lleva a las Escrituras. La palabra Escritura viene de la palabra griega grafe, que es escrito. Se usa solo se usa con referencia a los escritos sagrados de la palabra de Dios. Amén. Se usa esta palabra con referencia a los escritos sagrados del Eterno. Amén. Es ahí cuando empezamos nosotros a indagar en la Escritura, en el escrito inspirado por el Eterno, por su Espíritu. Vea qué poderoso, hermanos. En una ocasión, cuando empecé a buscar, porque estoy hablando de mis comienzos en Cristo, amén. Me refiero, empezaba a conocer de Él. Estoy hablando como del 2003, más o menos por ahí. Me hablaron para orar por una persona que se iba a suicidar. Y lógicamente, esa persona estaba endemoniada. Empezamos a orar. Empezó a gritar, hermano. Yo no sabía qué hacer porque era mi primera experiencia. Y un momento, hermanos, en ese momento, el padre tenía la Biblia y el padre me puso en mi corazón: ponle mi palabra en el pecho. Esa fue mi experiencia, eso fue un momento que él usó, amén. Y cuando le puse la Biblia en el pecho al joven, empezó a decir: quítamela porque me quema, quítala, que me quema. Y para mí fue un impacto, hermanos. Entonces, eso me hace indagar a mí y me da testimonio del poder de la palabra. Así el Padre usó ese método en ese momento. Me llevó y me dijo: pónsela en el pecho a él. Así literalmente le puse la Biblia en el pecho. Gritaba: me quema. Entonces, esta palabra, hermanos, tiene fuego. Qué poderoso, hermanos, porque está inspirada por su Santo Espíritu. Y cuando la tenemos en poco, entonces por eso no hay nada, no pasa nada. Y decimos: hablo la Biblia, pero porque no la creo, no la vivo, no la practico. Pero en esta palabra hay vivencia, hay testimonio de Él. Queremos tener realmente momentos de poder con Él. Tenemos que llevar que la palabra se encarne en nuestro espíritu. Y la Biblia es clara que está escrito que esta palabra tiene, hermanos, lo creativo del Eterno. 1 Timoteo 4:13 dice la palabra del Señor:
Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Perdón, hermano, permítame. Es primera de Timoteo. Yo estaba en segunda de Timoteo. Primera de Timoteo dice 4:13, nos dice así la Biblia. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, porque Timoteo estaba en un lugar y Pablo estaba en otra parte. Entonces le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la escritura, amén, en la exhortación, en la lectura, exhortación y en la enseñanza. Pablo era un hombre el cual, hermanos, tenía conocimiento profundo. Hay pensamientos los cuales algunos dicen, ¿para qué estudiar si está el Espíritu Santo? Amén. Yo puedo decirle ese pensamiento, amén, yo también lo creo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermanos, nos revela, y sin Él nada somos. Porque también si tengo nada más conocimiento, si tengo nada más palabra, pero no está el Espíritu Santo, de nada sirve, hermanos. Aquí el que nos enseña y revela es el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, el estudiar la Biblia, el estudiar o tomar un seminario, un instituto, como usted le quiera llamar, no es malo. Y principalmente que esta palabra poderosa usted la escudriñe todos los días, analice. Eso es poderoso. Eso no está peleado, hermanos. No, al contrario, creces más y serás usado más. Serás más eficaz cuando te pares en el altar, pastor, hermano, hermana, siervo, evangelista. Porque hay un pensamiento así. ¿Para qué escudriño? Lo que me dé el Señor. Y no sé si usted ha visto o le pasó o usted lo hizo. Donde la Biblia se abra, ahí predico. Así no es la cosa, hermanos. Por eso hablamos cosas que no. Porque no escudriñamos, no examinamos. Y nuestra emoción es la que habla. Hablamos emocionados, herimos, lastimamos, me lastiman, te lastimo. Porque hablo cosas que no. Ni tuve oración, ni tuve ayuno, ni tuve vigilia, ni escudriñé ese pasaje. Porque, hermanos, ser portador de un mensaje no solamente pararte ya, va más allá. Porque estamos siendo vasos para dar testimonio de Él. Pero si yo me paro a lo contrario, hermanos, hablar solamente por hablar, yo no estoy hablando de Él. Por eso Él no te honra, no nos honra, porque lo deshonramos. Y Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la Biblia. Ocupémonos, hermanos, en la lectura. Alimentémonos. Yo les he compartido y les he dicho ahí en la iglesia, yo sé que leer la Biblia, hermanos, escudriñarla no es fácil, cuesta. Pero les digo, agárrense un versículo, 2, 3. Y ese versículo háganlo suyo. Que ministre su espíritu. Y ahora si te pasas más tiempo, mucho mejor. Pero con un versículo que diario atiendas y vayas a él a examinarlo, escudriñarlo, va a haber en ti un crecimiento bien poderoso. Porque tendrás armas espirituales en tu vida. Estarás alerta. Es ahí cuando dice la Biblia, no te preocupes por lo que vas a hablar. Ahí no está diciendo, no estudies. Ahí no está diciendo, no escudriñes. No. Está diciendo que cuando llegue el momento, un momento difícil, Él va a traer la palabra que has escudriñado, la palabra que has examinado, la palabra en la cual has indagado, la palabra en la cual amas y te apasionas, va a iluminarte en ese momento de dificultad y el Señor te va a decir, haz esto.
Pero cuando no hay palabra, hermano, no sabemos ni qué hacer. No sabemos ni qué decir. Y es cuando entonces cometemos errores. Pero el Padre dice, hey, ocupémonos, hermanos, de la palabra de la Escritura. Luego, al ocuparme, al examinar, al escudriñar las Escrituras, hay un testimonio vivo. El testimonio es el testimonio del Espíritu Santo. Es el testimonio del Eterno. Testimonio significa en la Biblia, o nos enseña, es la forma de vivir auténticamente, o es la forma que tiene que vivir el cristianismo, el Hijo de Dios, de una forma donde va a haber evidencia en todo lo que hagamos, en todo lo que vayamos a hacer en su obra. Y es ahí cuando entonces nosotros vamos a dar testimonio de la persona de Cristo en nuestra vida, porque allí se cumple la palabra que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estás plenamente seguro que estás en Cristo, y aun que partamos de este mundo, tenemos la seguridad de la vida eterna, porque lo estoy obedeciendo. Para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo y me voy con Cristo. Hay un testimonio, te da testimonio, te doy vida eterna y la disfrutas. Y un acontecimiento que pasa te da testimonio en la Biblia, y te dice la Biblia, aquí estoy, cumpliendo mi palabra. Yo sí la cumplo, dice el Señor. Yo te he librado de la muerte, yo te he librado de un peligro, te he sanado. Ahí está el testimonio. Te he abierto puertas, te da una oportunidad. Ahí está el testimonio de la Biblia para ti y para mí. Te he dado una casa, he libertado, he roto cadenas. Ahí está el testimonio del poder de Dios. Ahí está la palabra, hermanos. Deuteronomio 6:17. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 6:17, para que te des cuenta y nos demos cuenta, mis hermanos, lo que nos enseña la Biblia. Deuteronomio 6:17. Dice la palabra: guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. El Eterno fue claro: guarda cuidadosamente. La palabra, hermanos, tenemos que guardarla con cuidado, y no lo hacemos. Vuelvo y repito, analicemos bien, hermanos. Y le digo una cosa: si nos ponemos a analizar un versículo, créalo, mi hermano, créalo, mi hermana, sin caer en exageración ni tampoco mentira, no, pero créalo que nos pasaríamos aquí 2-3 horas en un versículo. Cuando se analiza, cuando se indaga, porque vamos a ir al original, y lógicamente vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo para que te haga ver realmente las profundidades de Él. Por eso dice la Biblia, mis amados hermanos, dice claramente la palabra del Señor, y usted lo ha visto y lo hemos visto, que hay cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Qué tremendo es lo que dice la palabra del Señor cuando dice: hay cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hay cosas grandes y ocultas que aún no hemos llegado realmente a tener esa revelación profunda, esa revelación tan maravillosa de su Santo Espíritu. Hay cosas profundas, hay cosas ocultas que aún no conoces. El llegar a esas profundidades nos va a llevar realmente, hermanos, a vivir un testimonio de poder. Guarda cuidadosamente, dice, mis mandamientos de Yahweh, tu Dios, y sus testimonios
y sus estatutos que te ha mandado, una ordenanza. Cristo dijo, escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, que está la vida eterna. Y ahí es cuando nos mantenemos en la eternidad del Señor, hermanos. Son estatutos, son testimonios que van a hablar del Padre. El Padre nos da testimonio de Él. Y luego, el vivir los testimonios, guardarlos, voy a dar testimonio de Él. Y el apóstol Pablo nos enseña algo bien tremendo, hermanos. Cuando dice, da testimonio, cuando dice la palabra de Dios, entonces nos lleva a una evidencia clara de su poder. Sus mandamientos se guardan, sus mandamientos entonces se van a hacer evidentes en ti y en mí. Serás un testimonio de poder donde quiera que vayas. Será realmente una evidencia, una carta abierta, como dijo Pablo. Vosotros sois cartas abiertas y van a ver el testimonio del Eterno, porque guardas la revelación que se te ha entregado, porque guardas un consejo divino que está allí dentro de ti, dentro de mí, que todos los días nos ilumina, todos los días nos está ministrando su Espíritu, y tendrá la capacidad del Espíritu Santo. Vamos a terminar con 1 Corintios 2, 4. Amén. 1 Corintios 2, 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios 2, 4. Y ni mi palabra, dice la palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En términos generales, hermanos, cuando damos testimonio o dar testimonio es declarar la veracidad de un hecho por lo cual se deben hacer o se deben demostrar las cosas que hablamos. Un testimonio, una evidencia. Yeshua lo dice, escudriña las Escrituras. La Biblia Kadosh nos da más claridad, más luz, me refiero en las palabras. Ustedes se mantienen examinando. Manténganse examinando. Porque entre más examino, más indago, más busco, más me preparo, dice la palabra de Dios, recibo más testimonio de mi Dios. Y Pablo era una evidencia clara de testimonio. Pablo dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo está diciendo que podemos hablar con palabras de humana sabiduría y eso trae problemas serios, hermanos, a las personas que nos van a oír. Por eso mucha gente se confunde, mucha gente sigue lo mismo, atada, sigue batallando, porque ha escuchado palabras de humana sabiduría. Y Pablo dice, no, mi mensaje, la palabra que te imparto, que he impartido en los viajes misioneros, donde voy, donde me paro, donde me envía el Espíritu Santo, no es palabra mía. Claro, Él usa mi boca, Él usa mi corazón, Él usa mi cuerpo, mis manos, mis sentimientos, emociones, voluntad. Usa todo lo que ves. Pero es el Espíritu del Eterno que está vaciándose en corazones. Porque pones tu parte, tu vida está consagrada. Mi vida está consagrada. Entonces, ya no es palabra de humana sabiduría. Dice, es con demostración, testimonio. Demostración. Demuestras a las personas que te rodean. Les das veracidad. Les das legalidad. Que lo que hablas
es vivencia con el Espíritu Santo. Que no solamente será un mensaje para entretener a la gente, que no solamente será una palabra más, no, es la palabra del Espíritu. Y puedo decirte algunos puntos importantes, cómo la palabra da testimonio, donde te pares con su respaldo. Se manifiesta el don de fe, el don de ciencia, el don de milagros, sanidad, profecía, lengua, don de lengua, o sea, son evidencias de la palabra. Salvación, principalmente el milagro más hermoso, una restauración, una liberación, una confrontación, la palabra que empieza a tratar con nuestro espíritu, porque el mensajero, la mensajera que está siendo usado, da testimonio con espíritu y poder. Pablo enfrentó a muchas personas que estaban en contra del Evangelio. Pablo tenía que refutar ataques, mentiras, corrientes, doctrinas falsas, falsos maestros, falsas palabras. Escuché tantas cosas. Igualmente el Maestro, nuestro Señor Jesús, el Cristo de poder, también enfrentó muchas corrientes, como hoy en la actualidad se están moviendo todavía. Pero cuando llevamos la palabra, el testimonio de la Escritura, hermanos, te quiero decir una cosa: no hay quien detenga la palabra del Espíritu Santo. Hoy hemos visto esta introducción a esta enseñanza, porque hay segunda parte, donde en la segunda parte vamos a aprender que cuando ya dependo del testimonio, ahora el testimonio de esta palabra viva y eficaz me va a enseñar cómo mantenerme, hermanos, a la luz del testimonio. Cómo mantenerme. Y hay pasajes bíblicos en el Salmo 1, en Josué capítulo 1, amén, versículo 8. El Padre nos enseña, nos revela qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos realmente nosotros cómo mantenernos en el testimonio del poder de Dios? Hoy la iglesia necesitamos mandar testimonio eficaz y ser persuasivos con la palabra del Espíritu. Cuando llevas la palabra, no es necesario, hermano, escuche. Cuando llevas la palabra, no es necesario ayudarle a la Biblia, solamente déjate usar, dejémonos usar, hermanos. Señor, me rindo ante tu palabra, ante tu Espíritu Santo, y verás lo que va a pasar. Eficaz serás en todo, perseverante, impactarás, y la gente dirá: porque él o ella habla con tanta sabiduría como quien tiene autoridad, porque es la autoridad máxima del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Que el Padre te bendiga, mi hermano, mi hermana, en esta noche. Amén. Y bendecimos a todos los hermanos que hoy están conectados en esta enseñanza. Bendiciones. Te bendiga, primo. Saludos a la familia. Bueno, Juan Carlos, saludos. Amén, amén. Gracias, Señor, hasta Taft, por allá, Taft, California. Adiós. Hermana Brenda Rodríguez, bendiciones. Pastora Verónica, bendiciones. Hermano Jefferson, Dios te bendiga, siervo. Amén. Te bendiga, Rebeca, bendiciones, saludos. Amén. Hermano Cristian, los hermanos que están conectados, han estado en esta enseñanza. Amén. Sigamos adelante, hermanos, escudriñando la Biblia, que es lo más poderoso. Es ahí cuando vamos a ver realmente el respaldo de Dios en todo lo que hagamos, hermanos, porque es el testimonio vivo de la Escritura. Amén. ¿Quieres crecer? ¿Queremos crecer? Hermanos, vayamos al testimonio de la Escritura.
Ahí está la clave importante. Este estudio principalmente lo comenzamos en Juan 5:39, otros versículos que compartimos, pero sigamos adelante, hermanos. Es la palabra del Señor, amén. Y voy a orar, voy a hacer una oración y que el Padre nos ayude, hermanos. Anhelemos el testimonio de la Escritura. No hablemos como nos ha pasado, nos pasó o les pasa a algunos. Hay momentos o hay palabras que decimos, yo creo, a lo mejor, no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir. Esas son palabras, hermanos, que denotan y enseñan que no estamos preparados en la Biblia. El decir, imagínense, yo creo, no, a lo mejor, no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir. Usamos como, salidas rápidas. No, cuando hay realmente una convicción de la Biblia y tienes testimonio de la Biblia, ¿sabes cuál era una señal de los siervos de Dios? Así dice el Señor. Billy Graham, un evangelista usado por el Señor para ganar muchas almas, hermanos, él usaba una frase bien poderosa. Amén. Y él decía, la Biblia dice, porque no está poniéndose él por encima de la Biblia, pero a veces nosotros nos ponemos por encima de la Biblia. Yo digo, yo creo, esto así, y eso, hermanos, le estamos quitando la autoridad y hablamos nosotros, por eso no pasa nada. Pero cuando los hombres están enteramente preparados, la Biblia dice, así dice el Eterno, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Lo otro, así digo yo, nada. No sé por qué lo digo, pero así. O como dice o como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no es bíblico. Son cosas que tomamos de aquí, de allá y por todos lados y le quitamos el respaldo a la palabra. O sea, lógicamente que no, ahí está el respaldo, pero en mí no hay respaldo. Yo hablo palabra, pero no hay respaldo porque somos nosotros, no es la Biblia. Pero cuando decimos, así dice la Biblia, qué tremendo, hermanos. Habrá un impacto poderoso. Amén. Y esa es la seguridad del testimonio que Él te da. Porque Él te habla y te dice, dile a mi iglesia esto, dile a mi pueblo esto, háblales así, párate con mi poder y mi presencia, con demostración. Voy a hacer milagros, palabra profética, así dice el Señor. Y empieza, y ¿sabes por qué? Como has indagado, en ti hay profundidades del Espíritu, en ti hay rema del Espíritu, impactarás. Amén, impactarás. La palabra empieza a moverse en lo espiritual. Empieza un sacudimiento. Empieza un mover de su poder, hermanos. Empieza la palabra espiritual a liberar, a romper cadenas. Porque estoy dependiendo de la palabra. Y dependemos de la palabra. Amén. La palabra es rica, hermanos, es poderosa. La palabra es el mejor alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra, escuchen, hermanos, del Señor. No solo de pan, no solo del alimento sólido, sino de la palabra espiritual, la palabra del Eterno, la palabra inspirada. Que el Padre nos ayude, hermanos, y te ayude a ti, me ayude a mí. Y que esta palabra tenga un impacto en tu corazón, en tu espíritu, y que podamos nosotros dar testimonio del poder de Dios. Cuando tu boca se abra, hermano, veas la mano de Dios contigo. Amén. Vamos a orar en nombre de Cristo.
Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias por los hermanos, hermanas que están conectados, que están recibiendo tu enseñanza, porque es tu testimonio, porque escrito está, Padre amado, escudriñar las Escrituras. Tú mismo declaraste esta palabra a los que estaban, Señor, al pendiente de tu ministerio en aquel tiempo, fariseos, saduceos, los judíos. Padre, y tú les dejabas en claro, escudriñen la palabra, examínenla, indaguen, vayan a lo profundo, vayan realmente a mi corazón. Y hoy nos dices también que escudriñemos tu palabra porque es un testimonio vivo y eficaz. Es un testimonio del poder de tu Espíritu. Es un testimonio, Padre, que nos va a cambiar radicalmente. Hoy yo te pido, Señor, que nos impactes con tu palabra y ayúdenos a escudriñarla. Da hambre a los corazones por tu palabra, Señor. Padre, sumérgenos en tu palabra viva y eficaz. Y hoy declaramos, Padre, que transformas nuestros corazones, que rompes toda cadena, que rompes todo yugo, que tu palabra, que es espada, empieza a penetrar hasta los huesos, tuétanos, a discernir los pensamientos, que hay una liberación, que hay, Padre, una transformación en el nombre poderoso de Cristo. Que hoy, Padre, podemos nosotros experimentar, Padre, ese testimonio, porque nos das testimonio, manifestándote, Señor, sanando. Hoy, Padre, enviamos palabra de sanidad. Hoy enviamos palabra de liberación. Enviamos palabra de fortaleza. Enviamos palabra de convicción, porque va a traer convicción. Enviamos palabra de vida eterna. Recibe palabra de vida eterna. Recibe palabra de poder. Recibe palabra de sanidad. Recibe palabra de liberación. Recibe palabra que te confirma hoy lo que vas a hacer. Recibe palabra que hoy te encausa la voluntad perfecta del Señor. Hoy empiezas a ser una persona hambrienta por la palabra. Declaro por la Biblia que hoy algo sucede en tu espíritu, en tu corazón. Que la palabra penetra con fuego. Que la palabra penetra con fuego a tus huesos. Que tu corazón empieza hoy a ser liberado de esa carga, de esa situación. Que la palabra empiece a impactarte. Que la palabra empiece a ministrar tu espíritu. Que la palabra empieza hoy a transicionarte en la voluntad perfecta de Dios. Yo lo creo, que la palabra está haciendo algo bien poderoso. El fuego de Dios está ahí. Allí está el fuego de Dios. Allí está el poder de Dios sanándote. El Padre, por medio de su palabra, como dijo el centurión, tan solamente di la palabra y algo pasará. Por la palabra hay milagros. En el nombre poderoso de Cristo, hoy por la palabra, por tu palabra, mi Cristo, hay sanidad, se va el cáncer. La palabra echa fuera el cáncer. La palabra echa fuera la hernia. La palabra echa fuera todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Cristo, todo espíritu de dolencia, toda artritis, todo quiste se seca, hernias se secan. La palabra crea riñones nuevos, páncreas, intestino, colon, vesícula, pulmones, garganta, sangre, huesos, muelas nuevas, dientes, vista nueva. En el nombre de Cristo hay liberación. Enviamos palabra. Profetizamos la palabra del Espíritu que está obrando allí. Allí está el poder de Dios obrando. En el nombre de Cristo, todo espíritu de confusión suelta las mentes. Todo espíritu de temor huye. Todo espíritu de enfermedad sale fuera. Se desarraiga por la palabra. Porque la palabra es la espada del Espíritu. Usamos la espada del Espíritu. En el nombre de Cristo por la palabra. En el nombre de Cristo por la palabra hay liberación. Riñones nuevos. Empieza el Padre a crear riñones nuevos, yo lo creo. Estoy viendo una nube que se está moviendo bien poderoso, hermanos. Está la nube del Eterno moviéndose. Está el fuego de Dios ardiendo bien tremendo, hermanos, créanlo.
Está el fuego del Espíritu Santo corriendo. Algo está pasando allí donde estás. Pon tu mano donde te duele. Pon tu mano donde te duele. Pon tu mano. Ahí algo está pasando. El Padre está enviando ángeles. El Padre está enviando ángeles. El Padre está acercando tu casa. El Padre está acercando tu casa. En el nombre poderoso de Cristo. Sí, el poder de Dios se está moviendo. Hay testimonio del poder de Dios. Hay milagros que hoy llegaron a tu casa. En el nombre de Cristo. Ese familiar el cual está enfermo es sano. Pulmones se limpian. Porque está soplando el Espíritu Santo su aliento, su respiración. Algo está sucediendo ya. Yo veo la mano de Dios moviéndose, hermanos. Es la palabra del Espíritu. Amén. Nos sometemos a la palabra. Nos sometemos a la palabra viva. Nos sometemos a la palabra eterna. Nos sometemos a la palabra creativa que crea. Él está creando cosas grandes en este momento. En el nombre de Cristo. Porque dice el Señor, yo doy testimonio de mi palabra. Escucha. Dice el Eterno, yo doy testimonio de mi poder. Aunque el enemigo diga que no, mi palabra, dice el Señor, es poderosa. Dice el Señor, hoy doy testimonio y estoy manifestando mi poder en tu vida. Recibe, dice el Señor. Recibe, dice el Eterno. Recibe fuego del Espíritu Santo. Veo en visión a hermanos que están sintiendo el fuego. Empieza tu cuerpo a ser ministrado. Lo veo en visión. Y quiero escuchar testimonios de lo que está pasando. Quiero escuchar testimonios de lo que el Padre está haciendo en este momento. Porque la Escritura da testimonio, hermanos. Da testimonio. Hay puertas que se abren. Hay personas que reciben trabajo. Se abren puertas de trabajo, dice el Señor. Puertas de trabajo. Puertas de trabajo nuevas ahora en el nombre de Cristo. Recibe por la palabra. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios moviéndose. Porque la palabra no tiene límites, hermano. Llega la palabra del Espíritu. Penetra la palabra. Ahí está. El poder del Espíritu Santo tocando tus vidas. En el nombre de Cristo. Padre, gracias. Gracias por lo que haces hoy en esta noche. El Padre les bendice, hermanos. El Padre les bendice y nos bendice, amén. Nos sometemos bajo su palabra, bajo su autoridad. Gloria al Señor. Y esta palabra, esta oración, queda sellada con la sangre del Cordero de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Comparte con alguien esta palabra, esta enseñanza, invita a alguien. Amén. Y gloria al Señor por todo lo que el Señor hace. Dios te bendiga, mi hermana Dianey. Bendiciones. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén, amén. Poder de Dios. Amén. Saludos, familia, a los hermanos. Así es, la palabra, hermanos, te da testimonio del poder del Espíritu Santo. Su palabra, amén, en la Biblia, la convicción de su palabra es poderoso. Cuando hay convicción en nuestro espíritu, cuando hay convicción en nuestra alma de que somos hijos de Dios. Amén. Y espero compartir la segunda parte, ya que el Padre me autorice, y vamos a gozarnos, hermanos, porque vamos a examinar el Salmo 1 y igual en Josué, donde dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, por qué dice nunca se aparte. Luego dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nos dice escudriñar. Amén. Medita en ella de día y de noche. Porque el Padre nos está diciendo, hey, escudriña, nunca se aparte. Los misterios, hermanos, el testimonio de la Escritura y sus misterios, vamos a ver. Los misterios de su palabra. Ahí está la esencia de los milagros. Cuando estamos conectados a la voluntad perfecta de su testimonio. La Biblia es testimonio vivo, eficaz. Aquí podemos seguir y pasar más tiempo, pero
Dios bendiga sus vidas de todos mis hermanos que están conectados, todos los que están conectados. Nuestro fraternal. Ven, mis hermanos de Casa de Dios que están ahí también. Bendiciones, saludos a los que se congregan en Casa de Dios. Amén. Dios les bendiga. Padre les bendice, les abraza. Y sigamos orando unos por otros, hermanos. Y si mañana compartimos, bueno, ya hoy, ya estamos, creo que ya estamos a sábado. No, todavía falta. Les estaré avisando, amén. Pero que sea el Señor dirigiéndonos para que recibamos de su testimonio. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Estados Unidos, Ciudad Juárez, amén. Parral, Veracruz, Córdoba. Bendiciones, Panamá. De donde nos estén viendo, les bendecimos. De Chiapas, de Oaxaca, saludos, amén. De la comarca lagunera. A donde llega esta transmisión, el Padre les bendice. Les saluda a su amigo hermano en Cristo. Amén. Por la misericordia del Señor, pastor, evangelista también. Ahí estamos sirviendo al Señor con fe y creyendo. Y pues avanzando en su obra. Cristo viene pronto. Por eso escudriñamos las Escrituras. Bendiciones y excelente noche.